sí. ¿Pero usted recibió algún dinero de parte de su padre que lo dio para los más necesitados? Bueno, me ha tocado eso. ¿Alguna herencia? Alguna cosa, sí. Una cosa bella que se pudo hacer fue cuando me hicieron obispo, de poder comprar unas tierras, hacer un hogar para niños discapacitados. Eso está en Saavedra, cerca de Montero. Y ahí hay 2 voluntarios que trabajan, Tony y Marisa, desde entonces, 25 años prácticamente, ¿no? Y tienen 37 o 38 chicos discapacitados graves. Eso fue una posibilidad que tuve en esa ocasión. Porque papá además tenía un tío que era mellizo, y entonces cuando murió el tío que nos había casado, nos dejó también él, ¿no?, algo para poder servir, para poder hacer cosas, ¿no? Eso es importante, lo que uno tiene darlo, ¿no? Usted renunció a todo eso por los votos de pobreza, ¿no?, que se hacen dentro de lo que es la iglesia. Pero he hecho voto de pobreza y me han dado lo mismo. Yo decía a papá, papá, yo no necesito. Papá me decía, Tito, nunca se sabe lo que va a tocar en la vida. Y necesitó más que cualquiera, monseñor, porque usted sí que ha tenido que ayudar y servir a tantas familias. Pero, a ver, antes de llegar a nuestro país, usted estuvo, decíamos hace instantes, en Perú por 18 años. Sí, estuve con las jóvenes postulantes. Son jovencitas que tienen deseos de ser religiosas en la congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Estas jóvenes, ya lo dice la palabra postulante, quiere decir que llaman a la congregación para ser admitidas. Entonces eran jóvenes del Perú y de Bolivia. Estas jovencitas generosas, valientes, decididas, que querían consagrarse a Dios en el servicio de los ancianitos, de las personas mayores. Es decir, hermana, ¿usted siempre ha estado al servicio de las personas de la tercera edad? Sí, pero esa etapa, esos 18 años, en la etapa formativa, ¿no? O sea, estas jóvenes realmente tenían una formación y muchas de ellas las hemos enviado a España, a la Casa de Formación de España, y ahora que ya son religiosas, están repartidas por todo el mundo. Tenemos 214 hogares en 4 continentes y están en todo el mundo. Imaginamos que parte de su alimento diario, hermana, es escuchar las historias de los abuelitos, sí, que tienen tanto para decir, tantas experiencias de vida, ¿no? Sí, muchos de ellos deben ser libros abiertos, enciclopedias puras. Así es. O sea, ellas, los ancianitos tienen mucha vida vivida, tienen mucha experiencia, mucha sabiduría, mucha prudencia. O sea, son ancianitos que han sabido salir de dificultades fuertes. Por ejemplo, hay ancianitas que lavando ropa, o sea, con una vida de mucho sacrificio, y han sacado a sus hijos profesionales. Me gustaría preguntarles esto a ambos. ¿En qué momento de sus vidas se dan cuenta que están cerca de Cristo y que tenían que seguir esta vía? Yo no sé, yo creo que desde mi madre el sentimiento religioso, la vida religiosa lo he aprendido desde ella. Después, desde que empecé a estudiar con los salesianos, es decir, desde los 11, 12 años, en los estudios siempre hemos tenido una presencia, una formación religiosa. Y a mí me entró eso. Es decir, yo lo he recibido y eso ha sido, he sentido mi alimento, mi espíritu, caminar por con esta fuerza de Dios, ¿no? ¿Y hermana? Sí. Yo desde pequeña era algo que me llamaba la atención, ver a un pobre. O sea, yo no podía vivir, me cuestionaba muchísimo. Yo siempre veía a los pobres pidiendo limosna y entonces los observaba detenidamente, veía cómo iban de puerta en puerta, cómo después en algún sitio determinado hacían el recuento de todo lo que habían recogido, de ropas, comida, dinerito. Los observaba y después yo me volví a casa. En España en invierno hace un frío muy fuerte, pero las casas están muy bien acomodadas, hay calefacción, están muy bien, de verdad. Entonces yo
tan bien como estaba, ¿no? Y le preguntaba a mi madre, mamá, ¿dónde pasarán la noche esas personas que están pidiendo limosna? Y entonces mi madre es la que me habló y me dijo, hay jóvenes que se dedican a recoger a todas esas personas necesitadas y abandonadas y las tienen en casas calentitas, les dan comida, camita, o sea, les dan medicinas, todo. Y ahí es donde se me prendió la chispa. Claro. ¿Algún familiar suyo dedicado también así a la vida religiosa? Somos una familia muy numerosa por parte de papá, de mamá. Somos muy numerosos, estamos repartidos por toda España. O sea, tengo primos, tíos por todas las provincias de España, pero nadie se había consagrado en la vida religiosa. Monseñor, hay una tía suya que llegó de Italia para cuidarlo cuando estaba en Montero. Y debe haber mucha gente que la recuerda con mucho cariño, ¿no? La tía. Sí, la tía. Así es su nombre, todos la conocían por tía y pensaban que fuera su nombre y no fuera mi tía. Me acompañó ella 28 años. ¿Cómo se llamaba ella? Egle. Egle. ¿Cómo fue que llegó hasta Bolivia? ¿Solo por cuidar al sobrino? Bueno, era hermana de mi mamá menor de 7 años. Ella no se casó. Prácticamente dedicó su vida a atender a la abuela, que estuvo 17 años enferma, en cama. Entonces, yo creo que eso ha sido una de las razones por las cuales ella se sintió como llamada a servir, renunciando al matrimonio. De todos modos, a los 2 años que yo estaba en Bolivia, ya frecuentaba a mi mamá cada día y hablaban de Tito. Y, bueno, no sé, le nació el deseo de venir a acompañarme y vino como voluntaria. Vino con otros, siempre tuvimos voluntarios que nos acompañaron en nuestras misiones. Ella vino como voluntaria y me acompañó por 28 años, ¿no? ¡Qué gran ayuda! Primero ahí, después. Es decir, ha creado las condiciones para que la casa sea siempre un hogar. Donde yo he vivido en estos años en Bolivia, ella me ha dejado aquí hace unos 6 años. ¿Ella volvió a Italia? 7 años. Volvió porque tuvo un cáncer. La curamos primero aquí y después la llevamos a Italia y falleció allá. Falleció antes de mamá. Claro, que su mamá falleció hace poquito. Hace 6 meses. Así es. Y a propósito de la familia, usted tiene una linda visita ahora aquí en nuestro país. Está su hermano, está su cuñada. Está mi hermano y mi cuñada. Ahí lo estamos viendo a su hermano en pantalla. Él vive en Italia, ¿no? Él vive allá, sí. Aquí está. Cuñada, mi hermano ha venido a representar a mis otros hermanos. Somos 7. Uy. Yo soy el segundo de la familia. Y es la segunda vez que viene. Él ha venido también cuando fui consagrado obispo. Han venido todos ellos 1 o 2 veces a visitarme. Bueno, nos decía, Monseñor, que su madre falleció hace muy poquito, hace 6 meses. Ustedes que conocen y están tan cerca del Señor, ¿qué significa la muerte o cómo ven la muerte? Para mí es cerrarse una puerta y abrirse otra. Es un paso a la eternidad que todos tenemos que dar, por supuesto. Pero los ancianitos te ayudan muchísimo en ese paso porque reciben la verdadera vida con un sentimiento de paz, de serenidad, de calma. O sea, con una confianza ilimitada en Dios Padre misericordioso. O sea, a pesar de la vida que algunos han vivido, o sea, tienen una fe grande, grande y una confianza total en la misericordia de Dios. Claro, usted debe ver que seguido parten los abuelitos al encuentro con Dios y con mucha paz, como decían. Efectivamente. Entonces, o sea, es una ayuda para verlo de otra manera, ¿no? O sea, nosotras, a pesar de que llevamos ya muchos años, ¿no?, viviendo esta experiencia del paso a la otra vida, no nos acostumbramos, por supuesto, a ese momento, pero sí que vemos que los ancianitos dan ese paso con una seguridad plena, con una confianza, y eso sí, te piden que estés a su lado, que los cojas de su mano, el contacto físico, estar a su lado. Monseñor, para usted, la muerte. He visto morir muchas personas. Recuerdo en particular un salesiano, hermano mío, con el cual he compartido muchos años, más de 20 años. Ha fallecido de infarto, pero no murió al primer infarto.
y lo acompañé la última noche en particular. Fue una experiencia muy, muy grande, porque él sabía, primero me preguntó cuando estaba intubado si había esperanza. Ha sido la pregunta más difícil que yo he recibido en mi vida. No quise mentirle. Le dije, Gino, los médicos no nos dan esperanza. Nuestra esperanza es Dios. No se turbó. Cuando lo liberaron de todo el aparato para que muriera en paz, lo primero que hizo fue despachar a todos, déjeme con Tito, quiero confesarme. Después se durmió, le cuento, increíble. Y como el corazón estaba deshecho, no pudo dormir mucho, durmió 1 hora, algo así. Y volvió, cuando volvió en sí, dice, quiero hacer testamento, el testamento más corto y más bello. Mi ropa para los pobres, mis libros para la parroquia y mis fotos para mi familia. Y después vino la enfermera a medir la presión. Le preguntó, ¿cuánto falta todavía? Y la enfermera dijo, padre, solo Dios sabe. Y pasaron unos 15, 20 minutos, rezábamos. Yo a veces me cansaba y él seguía, notaba yo que seguía rezando, hasta que a un cierto punto me puso sus ojos en los míos, los abrió y murió. Dio el último respiro. La enfermera comentaba después, yo nunca he visto morir una persona así, tan consciente y tan serena, ¿no? Es pues un hombre que vivió con el Señor toda su vida. O sea, la madre, él ha encontrado al Señor en ese momento. Oscarito, hay preguntas. Sí, Jomar de Cochabamba pregunta, Monseñor, valoramos tanto su entrega a Dios. Usted es una persona muy sencilla. Nosotros, dice él, su comunidad, jamás permitiremos que lo expulsen. No quieren dejarlo ir nunca, Monseñor, por lo que veo. Bueno, ese es el cariño de la gente, Monseñor. Bueno, y hablando de la paciencia que nos decía la hermana que hay que tener, este es un don de Dios, ¿no? Y Monseñor sí que tuvo ese don, porque ha sido mediador de varios conflictos en Bolivia. Recordamos uno en especial en Cochabamba. Sí. La Guerra del Agua. Eso fue mi bautizo. Llegué a Cochabamba, bueno, no inmediatamente, 1 año y medio después, pero eso fue el bautismo en el sentido que me metió en la vida de la gente, en el drama de la gente, en algo que la gente vivía al unísono, un solo corazón, era toda Cochabamba. Y ahí, con un equipo de personas que me han orientado, me acompañaban, con las cuales hacíamos reflexiones, y el apoyo de la misma conferencia que me mandó un sacerdote que me acompañara en esos días, éramos un equipo de 6, 7 personas por lo menos. Y pudimos ver, ¿no?, acompañar, recoger lo que decía la gente, lo que vivía la gente y transmitirlo al gobierno. Y hemos tenido momentos fuertes en la prefectura, por ejemplo, cuando se intentó hacer un diálogo, cuando tomaron presos a los de la coordinadora. Y ahí fue el momento clave, ¿no?, cuando nos declaramos presos también nosotros, y ahí el gobierno el señor presidente tuvo que reconocer, ceder, ¿no? Y yo creo que eso dio un momento culmen, y de ahí venimos hacia la conclusión del conflicto. Así es.